Me invitaron a participar en este simposio, ya que yo no tuve el honor de conocer al profesor Martín del Campo, pero he conocido su obra, he leído y me ha servido mucho dentro del campo de la arqueología. Y pues mi presentación que voy a darles ahora se trata de las investigaciones que hemos realizado últimamente. Como sabemos, las investigaciones del Templo Mayor se iniciaron en 1978 a raíz del descubrimiento casual del gran monolito de la diosa lunar Colochao por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Este importante hallazgo dio como resultado el inicio de una gran investigación a largo plazo, que fue el proyecto Templo Mayor, bajo la dirección del arqueólogo Eduardo Matos Montesino, quien planteó hacer un estudio interdisciplinario del material recuperado en las excavaciones, entre ellos los restos del material biológico, como parte importante de contribuir al conocimiento de la interrelación de los antiguos pobladores de México tenochtitlan con su entorno. Explorar un contexto ceremonial representa el reto de entender la relación de este pueblo con los animales, conocer la variedad de las especies, los diversos ambientes explotados, las especies utilizadas con fines específicos. En 1991, dada la necesidad de ampliar el conocimiento generado a través de los diferentes hallazgos, se implementa el programa de arqueología urbana con el fin de profundizar en el estudio del recinto sagrado de México Tenochtitlan desde la época prehispánica hasta nuestros días. Matos Moctezuma se trató de dividir el estudio en tres fases. La primera, que consistía en la recopilación de todo lo que se conocía del principal templo azteca, ayudándose de dos ramas del conocimiento que le facilitaron entender las características del edificio y su simbolismo, la historia y la arqueología. La segunda fase fue la excavación para la recuperación de materiales y fue ahí en donde nosotros empezamos a participar junto con otros especialistas. La tercera fase es la interpretación de los datos. Las dos últimas se continúan realizando. La siguiente, por favor. El estudio del proyecto abarca el recinto sagrado de la Gran Tenochtitlan, que comprende el Templo Mayor y los edificios aledaños. Aquí podemos ver, este es el Templo Mayor y bueno, los edificios aledaños que se encuentran en toda esta área atrás del Gran Templo. Y la última parte de las que les voy a hablar se encuentra en este predio que se llama el predio de las Caracas. La etapa prehispánica se registra a partir de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan en 1325 después de Cristo, y en 2 siglos que habitó Aristóteles se constituyó en una de las civilizaciones más poderosas e importantes de la actualidad de México, hasta la llegada de los españoles en 1500. Esta gran ciudad se localiza en el centro de la Ciudad de México. Desde la creación del proyecto hace ya 30 años se planteó el estudio, como ya lo comentábamos, pero de los restos de fauna depositados en las diferentes ofrendas del Templo Mayor y los edificios aledaños. Hasta la fecha han sido excavadas aproximadamente 143 ofrendas. Aún no se han estudiado todas las aquellas en las que se han encontrado restos faunísticos. A la fecha se han identificado cerca de 265 especies de 11 grandes grupos zoológicos, estudiados por diferentes especialistas. Por favor. Los invertebrados están representados por exoesqueletos calcáreos de quinodermos. Entre ellos encontramos galletas de mar, bizcochos de mar, los erizos. De los accionarios podemos hablar de los corales blancos y pétreos, los crustáceos y los moluscos marinos, de los cuales los moluscos marinos son más abundantes, siguiendo en abundancia los peces, así. De los vertebrados tenemos dientes y cartílagos rostrales de tiburones, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Como les comentaba yo, pues, los peces están en gran abundancia, las ofrendas, que son, después de los moluscos, son los que ocupan el segundo lugar
abundancia, siguiéndoles en tercer lugar los reptiles, en cuarto lugar las aves y en último lugar los mamíferos, que aunque son pocos, son muy representativos porque están los carnívoros más grandes que hay en México, ¿no? Tenemos pumas, tenemos jaguar, el lobo, el caníbal. Bueno, algo que les quería yo comentar de lo que sucede en las ofrendas del Templo Mayor, a diferencia de otros contextos arqueológicos, los animales que están representados no son los comestibles en ese momento. Casi los animales comestibles que utilizaba el pueblo mexica para su alimentación están en representaciones ya sea en piedra, en concha, en otro tipo de materiales. El pueblo mexica tenía una gran diversidad de recursos biológicos procedentes de un amplio territorio, que en algunos casos iba más allá de la frontera de su imperio. A través de la identificación de las especies se puede conocer los distintos ambientes a los que tuvieron acceso, gracias a su expansión territorial o a sus relaciones de intercambio comercial. Si bien de ello ya se tenían datos por las fuentes históricas del siglo XVI, como por ejemplo la manufactura de tributo, la información arqueológica permite corroborar e incluso ampliar dicho conocimiento, gracias al estudio actual de las especies. Se puede, por ejemplo, inferir prácticas especializadas de captura como el buceo de ejemplares marinos a profundidades grandes para el nivel tecnológico de aquel tiempo, o épocas determinadas de caza o colecta, selectividad de los organismos que se elegían por tener formas, colores o tallas determinadas, o bien por ser peligroso por su veneno, toxicidad o fiereza. Ciertas características de los restos permiten saber que los organismos eran trasladados vivos desde regiones distantes o bien eran preparados mediante técnicas taxidérmicas. Este caso de que se trasladaban los organismos vivos se han encontrado porque los erizos de mar presentan unas estructuras que se encuentran en la parte de la abertura de los erizos que los especialistas, el doctor Solís, nos comenta que esos animales, en cuanto mueren, estas partes se caen. Entonces, en las ofrendas se han encontrado completos, o sea, se han encontrado todavía con estas estructuras, lo que nos indica, bueno, que llegaron vivos hasta el momento de ofrendarlos. El objetivo de este trabajo, bueno, se centra en primer lugar en las evidencias arqueológicas de la preparación taxidérmica de tres aves de gran importancia para el pueblo mexica: los colibríes, el pico de espátula y las águilas reales, de las ofrendas encontradas en frente de las escalinatas del gran templo mexica, que fueron depositados en el relleno de la sexta y séptima etapa constructiva del gran templo mayor. Este es el área de relleno de las escalinatas, lo que fue excavado en el edificio que les mostré con anterioridad. Esta línea que está aquí separa, divide lo que es el lado del templo de Huitzilopochtli y el lado de Tláloc. En el lado de Huitzilopochtli, desde el año 1994 se hizo, cuando todavía estaba el edificio, aquí se hizo una calle exploratoria y se encontraron dos ofrendas. Una de ellas, que es la 99, que se encontraron en el relleno constructivo, sin ninguna caja ni nada más en el relleno. Aquí fue donde encontramos por primera vez un hueso de colibrí y un esqueleto de ibis pico de espátula o tlahuquechol. Y en la ofrenda 100, que estaba más o menos a 40 centímetros abajo de la 99, se encontró en una caja de sillar, en una caja herméticamente cerrada, se pudieron encontrar 16 avecitas de estas pequeñas colibríes. Y en lo que resta de aquí, que ya hablaremos en cada uno de los casos donde se encontraron las diferentes aves que vamos a decir, pero les comento ahorita. Y es en la 99 que está un tlahuquechol, y en la 101 otro tlahuquechol,
104 que está también aquí en este relleno, más o menos todos a la misma altura del relleno, se encontraron diferentes claudichones. La siguiente, por favor. En algunos casos se ha podido observar los vestigios de pieles de algunos animales y las eventuales impresiones de las plumas de aves y escamas de reptiles en las ramas al estuco. Esto nos ha llevado a revisar y hacer una recapitulación de cuáles animales han tenido una preparación previa al depósito de las ofrendas. La herramienta que permite la obtención de mayor información arqueológica es la taxonomía, que parte del principio de que desde el momento en que un animal muere, actúa sobre un conjunto de procesos físico-químicos, biológicos y o culturales que alteran su estructura natural. Aquí podemos observar los cortes que hicieron en el cráneo de una ave, una perforación, o sea, son cortes y perforaciones que naturalmente no existen en estas piezas. Las perforaciones perfectamente hechas en los huesos, los cortes de destazamiento que se observan en algunos otros huesos largos, los cortes de, por ejemplo, en el caso de los colibríes de los tibiotarsos, más o menos a la misma distancia, el corte de los húmeros, que son evidencias que nos están mostrando estos procesos. Es así que pudimos observar que varios de los animales presentan una preparación previa y que consiste en preparar parte de la piel para depositarla en las ofrendas. La taxidermia, que es así se le conoce el arte de preparar la piel de animales para conservarlos con los tegumentos, pelo, plumas o escamas. Por ejemplo, hay registros históricos de esta disciplina que se remonta aproximadamente del año de 1500 d.C., cuando se montó un rinoceronte en el Royal Museum de Vertebrados en Florencia, Italia. Es preciso señalar que la momificación y el embalsamiento, prácticas realizadas por los egipcios y otros grupos de la antigüedad, no están considerados dentro del campo de la taxidermia. Hoy en día, la preservación de las pieles tiene como objetivo la conservación de ejemplares para conformar colecciones de estudio o de exhibición. De las aves se han identificado aproximadamente 25 especies. Las más abundantes y frecuentes en las ofrendas y que se encuentran completas son las codornices Circonis montezuma y Callipetra squamata, ya que eran muy utilizadas en diferentes ritos ofreciendo su sangre al sol por la ornamentación de sus plumajes, manchas de ojos blancos sobre un fondo oscuro. Para los mexicanos era la imagen del cielo estrellado y el dios de la vegetación, de la fertilidad y petote. Estaba vestido por sus plumas. Esto lo comenta hacer en su trabajo. Los colibríes están representados con 4 especies, siendo las más abundantes el colibrí coronimorado, Eugenes fulgens. Es uno de los colibríes grandes con la garganta verde brillante, al igual que el dorso y la corona púrpura, violeta y el pecho color bermejo, tornasol. Estas avecitas estaban estrechamente relacionadas con los xilopos, representando a los guerreros muertos que se convertían en aves de fino plumaje en el atardecer tras haber escoltado al sol desde el amanecer hasta el cenit. Los colibríes también, por primera vez, como les comenté, se encuentra uno de los huesitos en la ofrenda 99, que es la primera falange del segundo dígito del ala. Pero cuando nosotros les excavamos y se separó, no sabíamos de qué se trataba, hasta que encontramos en la ofrenda 100 los demás colibríes que estaban el cráneo, que fue el que básicamente nos sirvió para la identificación, y pudimos encontrar también huesos un hueso muy parecido, que es la primera falange, como les comentaba, y pudimos saber que esa falange pertenecía a un colibrí de la ofrenda 99, en la ofrenda 99, sin embargo, no pudimos llegar a identificarla más a fondo porque nada más era el único hueso que encontramos en la ofrenda 99. Esta es la caja, una vista, la fotografía muy buena, de la ofrenda 100,
y que los cráneos de los colibríes, por ser tan ligeros, pequeñitos, flotaron, porque el nivel freático en el centro de la Ciudad de México es muy fluctuante. Entonces en época de lluvias estas ofrendas se inundan y entonces hay movimiento del material y sobre todo el más ligero que flota hacia la superficie. Entonces todo alrededor pudimos observar cráneos de los pequeños colibríes, que en ese momento se recuperaron 14 y los separamos, y fueron 4 especies, como les comentaba. Fueron 11 Eugenes fulgens, 2 Lampholis, posiblemente Amethystinus, 2 Hylocaris, también posiblemente Leucotis, y uno que pensamos que es Amacilia, Diolysis posiblemente. Esto nos falta corroborar porque, bueno, dentro de para hacer la identificación de estos ejemplares, pues nosotros tenemos una colección osteológica bastante amplia. Sin embargo, no tenemos representadas todas las especies que pudiéramos que han salido en las ofrendas y en los diferentes hallazgos arqueológicos. Se han ido, poco a poco han ido creciendo. Esta colección fue fundada en el 1962 por el profesor Pico Álvarez y pues ha ido incrementando, pero actualmente ha ido incrementándose pues ya más lento, ¿no? Porque casi las especies que más frecuentemente salen en las diferentes contextos arqueológicos son los que tenemos representados. Sin embargo, últimamente vemos que sí se requiere pues ya tener más organismos. En este caso de los colibríes, lo que al final de que se excavó toda esta ofrenda, o sea, lo único que pudimos obtener en el momento de la excavación fueron los cráneos. Al final de la excavación, yo le comenté a la arqueóloga que quería que me diera el 100% del seguimiento de la ofrenda, que no se fuera a tirar nada. Si todos los elementos que se pudieran obtener, elementos culturales de la ofrenda, cuando se limpiara todo el sedimento se guardara y no lo dejaran. Entonces al final de que terminaron la limpieza y de que terminaron la ofrenda y terminaron de registrar todo el material, la arqueóloga llegó con una charola y me lo entregó. Había tierra, había fragmentos de material orgánico, había pues toda la tierra, se ve si lo basurita que estaba en la ofrenda, y toda la separamos por medio de microscopía estereoscópica, y fue así como encontramos todos los restos de huesos de los colibríes. Pero no encontramos todo el esqueleto, sino que nos dimos cuenta. Esta es un águila, perdón que les haya puesto la vida, pero las fotografías de los colibríes que tomamos en esta época de la excavación no los localizan. Pero lo que encontramos fue el cráneo, que a diferencia de otras aves preparadas para las ofrendas del Templo Mayor, estaban completos. Inclusive el dioides, que en los colibríes está muy modificado porque son bandas que van desde la lengua, dan la vuelta al cráneo y casi se encuentran hasta esta parte de aquí. O sea, tienen unos surcos los colibríes en el cráneo, en donde el dioides da vuelta porque es como un fuente, ¿no? Que la lengua entra y salga de cuando ellos comen, se encontraba localizado en los cráneos. Todo lo que pues a mí me hace saber que la piel de los colibríes fue separada, pero no fue totalmente separada del cráneo, porque todavía el aparato yoideo se encontraba pegado al cráneo. Posteriormente, al empezar a separar, encontramos las falanges, encontramos los carpos metacarpos, las unas y los radios y parte de los húmeros. Los húmeros estaban cortados a esta altura. Encontramos también parte del tibiotarso. En esto no encontramos fémures. Encontramos el tibiotarso, pero el tibiotarso también, todos los tibiotarsos estaban cortados más o menos a esta altura. O sea, nada más estaba la parte distal y no la proximal. Encontramos los tarsos metatarsos, las falanges y las terceras falanges donde van las garritas de las aves. No
nos señala que a este señorito pues, le quitaron toda esta parte para nada más preparar las pieles. En esto hay otra de las cosas que necesitamos hacer es revisar todos los huesos, porque últimamente en las águilas que hemos estado encontrando, aunque están los ejemplares completos depositados en las ofrendas, vemos que tienen proceso de desplazamiento, se quitaron masa musculares. Estos huesos me falta revisarlos para ver si a ellos también les quitaron toda la carnita o dejaron parte de ellos. Lo que sí vemos que los cráneos no sacaron masa encefálica para preparar y lo dejaron porque pues inclusive lo vemos nosotros ahora en la fecha, los que venden disecados tienen todo el cráneo completo porque como se seca no se pudre, no huele tan feo ya en el cráneo, ¿no? Se cae casi no. Aquí vemos otro de los huesos que encontramos. También otra de los huesos que nos indican que fueron preparados es que si no tiene alguna que otra vértebra salió de las cervicales, pero por ejemplo estaba la última vértebra cauda, el bigostilo, que es donde van soportadas las plumas de la cola. Si nosotros quitamos esa vértebra del plumaje, las plumas se caen. Entonces, estas vértebras, la última vértebra también está. Y con otros dos cráneos, lo que nos hizo una totalidad de 16 ejemplares de colibrí, y todos los huesos demás que están aquí correspondían a 16 ejemplares. Este es el huesito que les comento que se encontró nada más uno en la 99. La que sigue, por favor. Los colibríes, como les comentaba, son muy importantes para el pueblo mexica, ya que el dios titular del pueblo mexica era Huitzilopochtli y su nombre se deriva del colibrí. Si ustedes ven aquí en esta imagen del lugar donde está uno de los señores del lado del templo de Huitzilopochtli, tiene en su yelmo una figura de colibrí, y en esta imagen también se ve el colibrí hasta el final, es Huitzilopochtli que se ve el colibrí. La siguiente, por favor. Otra de las aves importantes que se encontraron recién, porque es la única parte, la parte frontal del templo mayor, donde se han encontrado estas aves, el colibrí y el ibis pico de espátula o tlautechol o ajayajá, es una especie. Era considerado como un ave de fino plumaje y el color de las plumas de las alas eran bermejas, como lo escribe también Sandro y Hernández en sus obras. Eran muy apreciadas, casi igual que las del quetzal. Se tiene registro que tlautechol es una ave que habita en las lagunas costeras, llegaba a la cuenca de México en el mes de noviembre. Sin embargo, esta ave, al igual que otras plumas exóticas, eran traídas por los pochitecas y por tributos de lejanas tierras. Estas avecitas, como les comentaba anteriormente, en las ofrendas en las que se encontró preparada de tres maneras. Estaba el cráneo, pero en el caso también en pues se arriba, pero el cráneo estaba cortado en la parte del parietal y donde fue sacada la masa encefálica. La ofrenda 99, como les comentaba yo, es una ofrenda en el reino constructivo. En esta nada más encontramos parte del cráneo y un tarso metatarso. No encontramos, y las falanges, las terceras falanges de una de las partes. Entonces pensamos que nada más está puesto el cráneo con la piel, pero el cráneo tiene una perforación en la parte posterior, lo que pensamos que allí también amarraron el plumaje para que no se cayera. Y que probablemente los demás huesos, como era una ofrenda de relleno constructivo, se pudieron haber ido colado a niveles inferiores, por eso no los encontramos. Además que la ofrenda estaba tapada con piedras de tesonque,
que pudieron haber destruido al momento de tapar la ofrenda, destruyeron los demás huesos. En la ofrenda 101, que es la que se ve aquí, vemos un número, parte del radio y una urna. Aquí sí se encontraron los huesos radio una y los huesos de las alas y los tarsos metatarsos con las falanges también de las patas y la última vértebra caudal. En todas está la última vértebra caudal. En esta ofrenda decía que estaba con las alas extendidas en toda la ofrenda. La ofrenda más o menos medía 1 metro por 1 metro, también esta ofrenda es un periodo constructivo. Y en otro de los casos, nada más el cráneo, con los huesos desde el carpo metacarpo, las falanges, y en las patas nada más las garras y la última vértebra caudal. La siguiente, por favor. Estas son las ofrendas donde ha salido Tlahuichol. En esta, bueno, es una lista más amplia de la ofrenda 101. Como ven aquí, por ejemplo, hay una pequeña perforación que en el año de 1992, cuando el edificio estaba por lo querían consolidar, lo querían recuperar, y ya hicieron algunas calas de sondeo y viendo la mecánica del suelo, hicieron perforaciones en el predio y aquí hicieron una perforación, son tubos que entran más o menos 12 metros. Probablemente después de que hicieron esto, algunos objetos se fueron por la perforación. Afortunadamente fue la orillita de la ofrenda, no me dieron, pudimos encontrar. La ofrenda 104, que es la otra ofrenda, donde se encontró el Tlahuichol. En también nada más es el que estaba en la cabeza con el pico y nada más parte de las alas y las falanges de las patas. Y para recordar en qué parte se encontraban estas ofrendas. Y esta es una de las ofrendas que recientemente se excavaron, del año pasado, donde vemos aquí el pico de Tlahuichol, la parte inferior del pico y la parte superior del pico. En esta ofrenda encontramos dos, una en esta parte y otra en esta. En este caso se depositan completas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos el Códice Florentino, una representación del Tlahuichol. Nada más que aquí las patitas están más cortas, pero el color y el pico pues son muy evidentes de este animal. Y el Códice Florentino, un águila, ¿no? Así, por favor. El águila Guisaíto, es un ave relacionada con el pueblo mexicano, con el nivel celeste del mundo, por la guerra, el sol y por lo tanto con Huitzilopochtli. Fue la guía del pueblo mexicano durante su peregrinaje hacia Tenochtitlan. En varias de las ofrendas la colocan cubriendo la ofrenda con sus alas. Son aves que devoran corazones. También se han identificado, por ejemplo, de estos ejemplares, los punzones hechos de huesos de águila. Sagún menciona que el arte primario se divide en dos, antes y después del Tlahuac-Amisol, que es en la etapa 6, de 1486 a 1502, que económicamente antes no había acceso a las plumas preciosas. Los artesanos usaban plumas de garza, patos y otras aves en lugar de las de quetzal o de espátula. En este caso presentamos en la ofrenda 102, este cráneo es de esa ofrenda, el corte, la presenté porque el corte es muy bien hecho. Y hicimos hicimos una copia de las huellas que produce el corte, porque parece, según lo que se pudo observar con la lupa estereoscópica, está hecha con una herramienta lítica filosa. Pero lo que queríamos ver con qué herramienta lítica filosa se había producido este corte, al tomar las huellas en polímero y observarlas en el microscopio electrónico de barrito, pudimos ver con lo que hacen el corte es con obsidiana. Ya lo intuíamos, ya que las fuentes en algunos hablan que usan mucho la obsidiana para los cortes,
pero lo que queríamos hacer es tener la certeza arqueológica. Otra de las, y en este caso de la ofrenda 102 se encontró de esta manera. Y, por ejemplo, si nosotros viéramos que esta es la caja de la 102, esta es la parte oeste, esta es la parte este, el norte y el sur, por así decirlo. Y el cráneo se encontró en esta esquina con una de las alas abiertas para acá, otra para acá, las patas, las garras en esta parte y el cogido en la parte central de la ofrenda. Estos son otros cráneos de águilas que hemos encontrado en la excavación. Esta también es la ofrenda 120, donde no sé si alcanzan a ver aquí el círculo que está aquí, es un cráneo de águila, en este caso concreto, que fue encontrado y fue, esto lo quise mostrar porque junto a él está un ornamento hecho de concha, es una nava. La siguiente, por favor. En el caso de las águilas, hay más ofrendas donde están depositadas de manera completa. Esto nada más lo hicimos en montaña así para poder ver las costillas, pero ustedes saben que no van de esa manera. O sea, nada más para mostrar que se encontró todo el esqueleto completo. Y lo que les comentaba, en los huesos tienen huellas de que fue desollado. Encontramos estas maneras de prepararlos. Aquí la manera completa. Después no presenta ni quilla, ni pelvis, ni costillas, no hay las escápulas, los coracoides. Lo único que se encuentra son los huesos. En este caso, que es parecido a esto, lo que se presenta en este ejemplar, que tanto el cráneo como los huesos largos están perforados, como si hubieran estado articulados de alguna manera, porque aquí está este hueso perforado, o sea, como si los hubieran amarrado como a manera de un títere, ¿no? Entonces, en este caso nada más hemos encontrado uno, aunque sí hemos encontrado varios cráneos con una perforación en la parte media. Otra de las formas de preparar, o sea, de los huesos que hemos encontrado, no presentan ni los húmeros ni los fémures. Y la parte como más frecuente para las ofrendas de templo mayor es cortan el cráneo, sacan masa encefálica, quitan todos los huesos, nada más la parte que es más difícil. Si les ha tocado preparar una piel de ave, es lo más difícil de separar. Entonces eso lo dejan para darle cuerpo a la misma piel y dejan también la parte de las caras. Y esta es una forma de cómo está uno de los cráneos cortados en la vista de atrás. La que sigue, por favor. La preparación de las pieles requiere un conocimiento de la constitución anatómica de cada una de las especies que será trabajada y un alto grado de especialización debido a lo delicado de esta labor. Aunque las fuentes no son explícitas acerca del trabajo del taxidermista, podemos encontrar útiles referencias sobre la existencia del trabajo y venta de las pieles, ya que, como se menciona en la segunda carta de relación de Cortés, el conquistador narra que en el mercado de Tlatelolco se vendían todo tipo de aves y en el caso de las aves de rapina también eran vendidas las pieles de estos animales. Lo anterior sugiere que entre los oficios realizados en época prehispánica se encontraba el de la taxidermia. Sagún menciona al orfebre que trabajaba la pluma, que debía de ser hábil e ingenioso en el oficio, característica que debía también ser el encargado de preparar las pieles. Esto sugiere, por un lado, que existían artesanos dedicados a este trabajo, que vendían y probablemente tributaban las pieles a Tenochtitlan. Por otro lado, en la misma Tenochtitlan podía haber estos artesanos dedicados exclusivamente a preparar las pieles para los rituales realizados a lo largo del año. Las menciones sobre la existencia de aves y otros animales cautivos en Tenochtitlan son ligeramente más abundantes. Los documentos históricos no especifican que las aves cautivas se utilizaran en las diversas ceremonias de oblación realizadas en el recinto sagrado.
Sin embargo, la mención acerca de la existencia de especialistas encargados del cuidado general y de la salud de los animales puede ser un indicador de la existencia de una cantidad considerable de animales que probablemente no solamente eran para el recreo de los grandes señores. Y bueno, nada más quise poner para ver otras evidencias de cortes, de los cortes y de los cráneos y de las perforaciones que encontramos. Y bueno, la abundancia, la manera de conclusión, aunque todavía no está terminado todo el trabajo porque siguen saliendo más evidencias y más evidencias, pues la abundancia de estos restos esqueletizados de una misma especie de un mismo depósito de ofrendas sugiere que los sacerdotes tenían a su disposición una gran cantidad de elementos del mismo tipo. Estos objetos podían estar trabajados, como en el caso de las pieles, o tratarse de individuos seleccionados para el sacrificio de una ofrenda en específico, como sucedió con las águilas de la ofrenda 120 o 125, que se depositaron completas, y las diversas formas de preparación nos hacen suponer que fueron diferentes los artesanos que prepararon dichas pieles, y la preparación más frecuente probablemente fue realizada con una técnica más común para el pueblo mexica y que probablemente pensamos que se realizaba en el mismo Tenochtitlan. Ahora, los resultados que pudimos observar en el trabajo de campo junto con las fuentes históricas nos hacen ver que el águila, de acuerdo con nuestras observaciones, todas las águilas las encontramos ataviadas. Todas presentan, están sus anaguas, o sea, tienen el ornamento de concha y tienen sus cascabeles alrededor de las patas. Todos los huesos, los tarsos, metatarsos están pintados de verde, y bueno, en la excavación, cuando fuimos quitando poco a poco, podemos observar que esos cascabeles están alrededor de las patas. Esto, por ejemplo, en la lámina del Cocio Borbónico nos muestra una águila ataviada, y pues eso podemos ya verificarlo en las ofrendas que nos hemos encontrado. Claro que sí, por favor. Bueno, esto es otro del Códice Florentino, donde están unos niveles importantes con una piel de águila en los pies. Pues es todo, no sé si tengan ustedes preguntas. Cuando está cerca de algún material óseo, lo pinta de verde o de azul, dependiendo de las sales de cobre, cómo se vaya dando el contacto con otros materiales, pinta ya sea verde o azul. Y eso también ha permitido el cobre que se conserve en otro tipo de materiales. Por ejemplo, en la ofrenda 100, cuando nosotros estábamos separando el material, también observamos las sales de cobre, y ahí fue donde por primera vez pudimos observar flores de perico, las que se encontraron rodeadas de esas sales de cobre que permitieron que se conservaran. Sí. Pues sí, realmente la posición de un templo mayor que está orientado hacia el oeste, que es donde el sol diariamente muere, entonces las aves están representando pues, la parte celeste, y son guerreros muertos, así lo mencionan en las fuentes, son guerreros muertos que acompañan al sol en su viaje nocturno, están en el inframundo. Entonces, bueno, eso dicen las fuentes. Y ahorita pues estamos corroborando, viendo a estos seres pues, naturales, pero vestidos como dioses.
pregunta también en el mismo sentido que si los colibríes eran una ofrenda parte de alguna ofrenda de muerto que los acompañaban igual los encontraron, ya sea taxidermizados o los huesecillos. Esa es una ofrenda. Es una ofrenda que, bueno, ahorita con las investigaciones que se están haciendo, se han encontrado, bueno, ustedes saben que se encontró la planta, que es una diosa de la tierra, que está en la parte de enfrente del Templo Mayor, y se supone que cuando Cortés llegó y Moctezuma le enseñó la ciudad, iban bajando las escalinatas, él le comentó al bajar y pisar la plataforma, él le dijo, aquí ya se nuestros antepasados, pero él no lo tomó sino como una metáfora, ¿no? Pero efectivamente lo que se está encontrando ahí, y por eso tienen la idea de que debajo de la Tecuhtli pueden estar enterrados algunos. Que es la parte, porque también el índice pico de espátula, que no se encuentra en ninguna parte del Templo Mayor, está en esa parte y está relacionado, según las fuentes, con textos funerarios. Esa pico de espátula formaba parte del zoológico, porque esas son de las regiones de las costas. De las costas, sí, era lo que yo comentaba. Lo que pasa es que yo leí, cuando empezaron a salir, pero que lo he estado revisando, que dicen que en noviembre ellos, estas aves migraban, porque vienen, se distribuyen en las costas desde Florida, migraban en el mes de noviembre y llegaban a la cuenca. Inclusive, hace poco un compañero me comentó que en Charco vio un índice con espantos, y que esas llegaban en noviembre a la cuenca. Inclusive en noviembre, más o menos el mes de noviembre, hay una fiesta que se llama de Quechol, y está el mes de Quechol, ¿no? Que va relacionada con el nombre de Tlahuquechol. Pero bueno, sí, las evidencias, los huesos, los cráneos, son observables dentro del museo. Hay una ahorita del Museo del Templo Mayor cuando se puedan visitar. no, todavía no, o sea, aún no. Se piensa hacer una reestructuración del museo, pero para actualizar, porque desde que se empezaron las excavaciones en el 78 y cuando se inauguró en el museo, las salas no han sido actualizadas y se han obtenido una gran cantidad de especies diferentes. Por ejemplo, todos los colibríes, los Tlahuquechol, que son tan importantes, y las águilas, pues tienen que tener ya más, pues ampliar el área, porque además, tanto de animales como de vegetales ya hay más material para poner. Y otra más, con respecto al trabajo que realizado, hay una publicación en cuanto a sus avances. Bueno, sí, hay una publicación que salió en el Instituto de Investigaciones Antropológicas sobre la identificación de los colibríes. Y han salido sobre reptiles sobre todo, también en el Templo Mayor, está en la revista Arqueología. Y pues en el homenaje al profesor Eduardo Matos hay otra publicación sobre la ofrenda 100, que es donde encontramos, bueno, ahorita como es el homenaje del profesor Martín del Campo, me pidieron que fuera algo sobre aves. Yo traté de poner esto de aves porque bueno, en honor a él, pero pues se han encontrado evidencias de taxidermia no solo de aves, sino de mamíferos, de reptiles. Hemos encontrado dentro del estuco pegado las escamas de las serpientes, que también nada más encontramos cráneos, y la última vértebra caudal donde va el cascabel también es encontrado, o sea, de más animales. Profesor, ¿usted quería decir algo? Era en relación a la migración, que cuando había lagos sí llegaban. Llegaban